Pero la Biblia dice que también Saúl y los hombres de Israel, los que eran de guerra, se juntaron y estaban en montes de batalla todos. Unos estaban en una montaña, la Biblia dice que los otros estaban en otra montaña. Gloria sea al Señor. Los filisteos estaban en un monte y los otros estaban en otro monte. Y en medio del monte, así como ustedes ven, había un valle. Bendito sea Dios. Pero la Biblia dice, gloria sea al Señor, que del campamento de los filisteos salía un hombre muy alto, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y era muy alto, era de más de 3 metros. Este hombre tenía toda una armadura muy pesada y decía: oyendo esto, Saúl y todas las palabras que aquel hombre había dicho y todo el ejército de Israel se atemorizaron y tuvieron un gran miedo. Pero en aquellos tiempos también había un muchacho, el cual era hijo de Isaí, el cual había venido de su casa, de su padre, y había venido a dejar panes y unos quesos, y había visto lo que este hombre había dicho. Entonces indagó con los soldados y preguntó que qué le daría al que venciere a aquel gigante. Entonces David fue a ver a Saúl inmediatamente y le dijo que no tenga miedo, mi señor, yo voy a pelear con aquel gigante. Entonces Saúl agarró y, convencido por las palabras de aquel muchacho, empezó a poner toda su armadura sobre el cuerpo de aquel pequeño joven que tenía esas gallas de pelear contra aquel gigantón. Y entonces este hombre le puso toda su armadura y también le puso su casco para que vaya a la batalla. Pero cuando David se le puso toda su armadura, no podía caminar. ¿Por qué? Porque no era hombre de guerra, era un muchacho. Entonces le dijo a Saúl: yo no voy a poder pelear así. Déjame pues, yo sé cómo pelear. Jehová está conmigo. Entonces le dejó la armadura a Saúl y corrió al río a buscar 5 piedrecitas lisas y se las metió en su bolso para la guerra, mientras en el campamento aquel gigante seguía amedrentando al pueblo de Israel. Y cuando el filisteo trató de entrar en batalla, David agarró de su bolso y sacó una piedrecita, la puso en su honda. Aquel hombre trató de correr, David empezó a jalar su honda, y cuando aquel hombre se iba acercando a David, se le aventó la piedra y ¡pum!, le cayó en la mera frente. Aquel hombre tan grande que pensaban que no podía ser derrotado fue caído, fue botado y fue siendo
derrotado. Aún no había muerto, pero David corrió y como pudo, sacó la espada que tenía en aquel cuerpo gigantón y agarró y le cortó la cabeza a aquel hombre tan grande, le cortó la cabeza y la levantó, la exhibió y dijo, y entonces el pueblo de Israel cogió fuerza y salió corriendo a buscar a los filisteos. Los filisteos corrieron hasta el valle y fueron hasta la puerta de Clón. Ahí empezaron a pelear, empezaron a derrotar. Israel una vez más ganó la batalla, porque la lucha no es contra sangre y carne, sino la lucha es en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria sea a nuestro Dios. Dios bendiga.